Seguimos a través de RCR de Comunicación Regional. Nos trasladamos inmediatamente hasta Loreto. Allí gentilmente atiende la comunicación con RCR. Roger Grande Ríos, él es director de Prospectiva Amazónica y director del Instituto de Desarrollo Socioeconómico. Y le agradecemos, como siempre, la cordialidad que tiene con RCR. Qué gusto hablar de Roger, muy amable como siempre. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. La evaluadora de riesgo Fitch ha rebajado la calificación de Petroperú y reconoce que está atravesando por un grave problema de liquidez. Tú que sigues muy de cerca el tema del mercado de hidrocarburos, ¿no? La función que desarrolla, ¿no?, en la zona de Selva Petroperú, Perú Petro. En este caso puntual de Petroperú, ¿cómo se está evaluando la situación a propósito de esta reciente rebaja en la calificación? Mira, José, los resultados que ha publicado el balance que se ha publicado hace poco, el 30 de abril, y cualquiera puede entrar a la SBS y va a encontrar este resultado, ¿no? Pero son 9 trimestres continuados, en todo caso 2 años, hablamos de 2022, 2023 y primer trimestre de 2024, suman un acumulado de más de 1.277 millones de dólares, ¿no? Es una cifra espectacular, ¿no? En tanto que va a afectar definitivamente la liquidez a corto plazo, pero también su patrimonio. Pero lo que va a afectar directamente, eso es una alerta, esa bajada de evaluación y de riesgos. Supuestamente lo que va a hacer es definitivamente lo que posicionan, lo que tienen, es algún tipo de préstamo que hicieron a Petroperú, ¿no? Para ver el tema de financiamiento de la refinería de Talara. De hecho, va a querer asumir una liquidez mucho más corta, va a tener que adelantar los repagos y le va a poner la soga al cuello a una institución pública que finalmente se ha metido en un negocio que no estaba de pronto preparado para ello, ¿no? Una institución que definitivamente ha acumulado a lo largo de estos años, ¿no? Un trabajo más de gabinete, más burocrático y más de gollerías administrativas que parte operativa. Entonces, cuando entra a mirar la parte operativa, la parte de producción, tiene este tipo de problemas, ¿no? Y eso definitivamente le va a poner en Pascua a su socio, ¿no?, principal, que tiene ahora el 61% en el caso del lote 122. Pero una mirada así de lejos en la parte financiera definitivamente no deja de generar mucha preocupación, porque en realidad son 1.277 millones de dólares acumulados, y eso no es cualquier cosa, ¿no? Cualquier entidad, cualquier institución, cualquier persona, cuando chequea su lado financiero personal, se da cuenta definitivamente que tú no puedes vivir tranquilo con generando flujos financieros negativos, ¿no? Sobre todo en una institución tan grande y tan importante como es Petroperú, que tiene pues la obligación o la exigencia de llegar al mercado con productos de primera necesidad, ¿no? Como es el combustible, básicamente es eso. Entonces, nos encontramos con una institución financiera muy debilitada financieramente y tratando de operar un territorio como el Loreto, el lote 192, convulsionado territorialmente y con varias demandas que atender, ¿no? Y sobre todo levantar una infraestructura que tiene más de casi 40 meses que no ha estado operativo y estaba así a libre disposición. Y ahí es donde que finalmente se deterioró el activo, se comenzó a canibalizar los activos, es decir, los activos productivos ahora están en nada, y para recuperarlo necesita más o menos unos 250, 300 millones de dólares, ¿no? Sin Claro. considerar los 44 pozos que se van a reactivar. Estamos hablando más o menos de unos 900 o 1.000 millones de dólares que se necesita en el lote 192 para poder reiniciar sus operaciones, que tiene un flujo interesante nosotros hicimos un cálculo, José, ¿Ya? respecto a cuánto más o menos podría generar el lote 192 en términos de producción, ¿no? Y llegamos a un consenso de que definitivamente con un valor de producción determinada, hemos llegado definitivamente que el lote 192 sí tiene posibilidades de alcanzar capacidad productiva. Sería el lote juntamente con 190, el lote 95, que podría alcanzar un récord de producción en Loreto y llegar al menos a un nivel promedio
las estadísticas de producción que hemos tenido quizás a comienzo de 80 y 81, ¿no? Pero eso sí requiere una estrategia mucho más fina en términos de relaciones comunitarias y cómo finalmente aplanar un territorio que ha venido exigiendo muchísimas cosas, porque ahora la visión que tienen los indígenas, que son muchos y que son múltiples, no le puedes convencer. O sea, está entrando en un terreno complicado que requiere intervenciones rápidas, pero un socio que tiene el 39% del lote 192 en capital, va a ser un poco lento el proceso de entrada, ¿no? Porque también Alta Mesa va a tener que cuidar también Así su es. patrimonio, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante complicada, ¿no? Porque finalmente Petroperú tiene ese tipo de problemas y no tiene mucho expertise en el tema de aplanar territorios convulsionados, como es el lote 192. Ahora, la pregunta siguiente, Roger, es, Petroperú en los últimos 15 días ha recibido dos noticias nada gratificantes. Primero, el directorio transitorio de la propia empresa fue claro. Dijeron que en las actuales circunstancias era, se necesitaba tener gobernanza y gestión empresarial. Pero además dijeron que sería irresponsable y un acto de inmoralidad solicitar mayor financiamiento del Estado. Punto uno. Lo de la evaluadora de riesgo FIS, que dice que Petroperú se está viendo obligada a depender en gran medida de la fuente de financiación externa, mejor dicho, del Estado, pero que eso no será suficiente para cubrir sus pagos de deuda. Entonces, hay quienes piensan de que a partir de ahí ya Petroperú debería entrar en un proceso de insolvencia. ¿Esta es la salida? Podría ser la salida esto, porque en realidad tú no puedes sostener una empresa financiera a una entidad que tiene financieramente largos, y mira, no es un periodo, estás hablando de 9 trimestres consecutivos o 2 años consecutivos de pérdidas, más un trimestre que tenemos en el 2024. Entonces, estás en un problema tremendamente feliz y lo que necesita es una reinyección que ya le dieron el Estado, que ha sido poco efectivo en términos de resultados, y lo otro es una reingeniería que necesita hacerlo, y lo extremo finalmente es llegar ya a un proceso de liquidación y un proceso ya de dar un paso ya a la parte privada, ¿no? Que finalmente lo puede desarrollar de pronto muy bien, ¿no? Pero en esa circunstancia, cuando estás en rojo y cuando tu patrimonio está en bajo, normalmente tienes una evaluación de un patrimonio muy bajo y podrías de repente perder mucho más, ¿no? Hay que ver de qué manera podemos remontar dar una mejor mirada o mejor resultados en términos financieros y de producción para que finalmente podamos tener un proceso de negociación mucho más participativa, ¿no? Porque si entras en este momento para negociar una venta, una transferencia, definitivamente te va a ir mal, ¿no? Por los resultados que tenemos. Y aquí el otro tema es, ¿no? Si bien es cierto, Petroperú está luchando por un nivel de supervivencia en las actuales circunstancias, pero tanto el directorio, tanto las calificadoras, no le dan un buen augurio, por un lado. Lo segundo es, Petroperú puede en estas circunstancias ingresar a un proceso de reestructuración o de gobernanza como algunos piensan, o eso ya en realidad no es posible en las actuales circunstancias, Roger. Va a depender mucho el directorio, pero en realidad de que si podría haber gobernanza en la parte administrativa y en la parte operacional, me parece muy importante. Ojalá que no sea muy tarde, el riesgo es alto definitivamente, pero se tiene que hacer algo y tomar acciones rápidas, ¿no? No hemos podido todavía ser muy asertivo en la gestión pública en el término de aceptar de que esta empresa está en malas condiciones. Si lo hubiesen aceptado desde un inicio de que necesitaban un tipo de apoyo diferente a lo que te puede fondear el Estado, una gestión financiera, una gestión administrativa mucho más eficiente, combinado con cierto grado de niveles jerárquicos de administración de recursos, podría verse en su oportunidad. Ahora estamos en una situación bastante crítica y yo creo que, y para mí particularmente, ya debería irse a la parte de la privatización de esta empresa, que definitivamente como aporte a la economía podría darse en términos de
tener un mejor resultado en la explotación del recurso petrolero, que va a seguir, aunque manteniéndose el precio, pero sí va a tener un margen de utilidad bastante importante, porque solamente en el lote 122 de José, el valor bruto en la medido con el promedio de producción que ha tenido en los últimos años, el lote 192 puede llegar a un valor bruto de producción de más o menos $600 millones, solamente en un año produciendo más o menos unos 20,000 barriles diarios, ¿no? Como se ha calculado. Eso te da una idea de que sí podría ser en mediano plazo un resultado efectivo, pero mientras no se cambia la cúpula, la gestión, los indicadores de pronto y quienes lo llevan en esto, yo creo que es una empresa que debería darse un paso atrás y darle un proceso de privatización, reestructuración, pero que necesitamos esta empresa como tal, pero ya saneada. Muy bien, Roger, como siempre es muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muchas gracias, como siempre. Saludos. Muy bien, José. Buenas tardes Salud. con todos.